Bueno, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Le damos la bienvenida al criminólogo y psiquiatra, además maestro universitario de importante y muy respetable trayectoria, el doctor Juan Montenegro Clavijo, que está con nosotros en un café con JJ. Por favor, dividimos la pantalla para comenzar esta. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me escucha? Claro y fuerte. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Doctor, ¿cree usted que una sociedad como la ecuatoriana, y diría yo puntualmente la guayaquileña, la guayacense, la riocense, la manabita, que es donde el índice de criminalidad y de violencia ha subido tanto en los últimos tiempos, está preparada para el libre porte de armas? Usted lo ha dicho, vivimos en una sociedad, este es un país donde impera la violencia en cualquier estrato. No solo la violencia física, sino la violencia psicológica, verbal, mímica. Entonces, ¿cómo un Estado que se maneja a base de la violencia puede buscar una solución en violencia? ¿Qué sucedería, pregunto yo, si es que ya en una esquina el limpia parabrisas ya no muestra un arma blanca, sino un arma de fuego? Todas las políticas que se han implementado hasta ahora han sido inútiles para el control del porte de armas. Tiene sus pros y tiene sus contras. No nos olvidemos que quien sale con un arma a delinquir, el delincuente, ¿qué es lo que él piensa? Él piensa que también su vida está en peligro. Y la persona que va o que tiene un arma cree que al tener un arma él está revestido de una protección y no mide la proporción de lo que él puede suceder al confiar en su arma. Yo creo que aquí hay que cambiar y hacer un estudio pormenorizado de todas las leyes que están inmersas en esta cuestión del porte de armas. Hasta ahora, como vuelvo y repito, no ha habido o todos los lineamientos que se han hecho para frenar el uso, el porte de armas no han dado resultado. La pregunta es, el delincuente, ¿cómo adquiere su arma o el arma de fuego? Yo creo que para esto, si es que se llega a establecer o a aprobar, tiene que existir y hacerse un estudio y una selección rigurosa de las personas que van a portar y usar el arma. No nos olvidemos y que esto no vaya a suceder de que las personas o las entidades encargadas de hacer esta selección y este tamizaje sean personas que no tengan una preparación académica importante. No nos olvidemos que las enfermedades, todas las enfermedades, las valora indudablemente el profesional de la salud, llámese médico. Y no es menos, o no podemos echar de menos a una persona que va a portar arma. Tiene que ser valorado minuciosamente por profesionales de la salud mental, entiéndase, médicos, psiquiatras, para que no nos suceda aquellas selecciones que recordamos hechas de una manera no correcta, no utilizando ¿ya? a los profesionales probos en este sentido, que no nos vaya a suceder como los casos que nosotros conocemos en la selección, por ejemplo, de jueces, de fiscales y de otras especialidades que indudablemente fueron valoradas por profesionales, como le digo, no médicos. Claro. Y sabemos cuáles han sido los resultados. Doctor, o sea, a ver, sí. Las sociedades donde se permite el uso libre de armas, yo no veo, por lo menos en las estadísticas que más o menos conocemos, una de las más recientes, la de la Universidad de Columbia,
no vemos que se haya reducido la violencia, sino que más bien son más comunes esos enfrentamientos que se arreglan a bala entre un presunto delincuente y un ciudadano, o a veces una discusión se arregla a bala. Me pregunto por eso nuevamente, si eso que pasa en las sociedades supuestamente del primer mundo, que no ha controlado el incremento de la violencia, ¿podemos pensar que acá en el Ecuador con el uso de armas la violencia va a bajar? No, no creo. Yo me acuerdo cuando fui jefe del Servicio Médico Legal de la Policía, existía el porte de armas. E indudablemente el incremento de muertes violentas producidas por el uso de armas de fuego no ha bajado a la fecha. Ya. Lo cual quiere decir de que, vuelvo y repito, no ha habido el control para poder determinar o poder llegar a establecer cómo es que la delincuencia está armada. Claro, doctor, también me parece, no sé si coincidiremos o no, no es obligación que coincidamos por si acaso, que el mensaje que se transmite a la gente cuando si se llegara a concluir, bueno, sí, vamos a permitir el porte de armas, es más o menos decirle a la policía, ya sabes que ya no me ayudes, hermano, yo solo me las arreglo. Tú anda por ahí, yo me las arreglo, no es que yo ya estoy armado. Es un mensaje que me parece a mí que puede ser malinterpretado en el sentido que nos quedamos nosotros prácticamente solos a merced de ampones con gran preparación en muchos casos, supuestas mafias internacionales por las que ya no va a luchar la policía con un poco más de relajamiento, ¿no? Versus el ciudadano que como ahora está armado, pues resulta que ya se va a poder defender. A mí me parece que el mensaje por ahí se puede manosear. Eso quiere decir la justicia por sus propias manos. Exacto. Entonces, en ningún país ha resultado ni resulta dejar que la justicia la practique el ciudadano. Para eso tenemos normas establecidas. Lo importante aquí, como yo vuelvo y repito, que se hace o que han hecho algunos gobiernos en llegar a establecer de dónde o cómo obtiene la delincuencia las armas de fuego. Claro, a ver, doctor, esto no sé si es lo que se llama populismo penal, esto de proponer una cosa como esa del porte de armas libre, ¿no? Como vuelvo y le repito, son circunstancias, no nos olvidemos que en la última campaña para presidente se utilizó lo mismo, lo mismo el porte de armas, o sea, cada vez que se avecina una situación electoral sale a la palestra esta situación. Pero se olvidan indudablemente de que la violencia está en todos los estratos. Y esto también puede ser utilizado, y yo me imagino y pienso y no quiero que suceda, tener aquí, como nosotros copiamos todo, a corto plazo, si es que se apruebe el porte de armas, tener en los noticiarios que un estudiante, una persona fue a su colegio, fue a la universidad y mató a tantas personas utilizando un arma de fuego que está autorizada a su porte. Como vuelvo y repito, si es que esto se llega a dar, tiene que haber un tamizaje, tiene que haber un diagnóstico, y un estudio previo minucioso a aquella persona que puede o que va a tener un arma, su autocontrol. El 610, la Organización Mundial de la Salud, tiene establecido más de 90 trastornos mentales que indudablemente las personas, los ciudadanos, frente a la violencia que vivimos diariamente, a esto hay que sumarle todos los estragos psíquicos o los trastornos psiquiátricos que nos está dejando esta pandemia, el encierro y las nuevas cepas.
Bien, doctor. Vamos a darle paso a Alondra, pero quería agregar ya por mi cuenta y riesgo que yo ya no me quiero ni imaginar mañana con porte libre de armas cómo se van a arreglar las cosas entre agentes de autoridad y ciudadanos, ¿no? Y entre los tú no sabes quién soy yo y los agentes de autoridad. Eso para mí es tremendamente preocupante. Es verdad lo que dice el doctor, que el tema psiquiátrico, psicológico es de fundamental importancia. Alondra. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Buenos días. Justo lo que hablaba Jimmy, hace unos días ¿cómo está? Hace unos días, y redundo, fue el Día de la Salud Mental, en donde realmente es un día para tomar conciencia de la necesidad de que haya respeto, de que haya una conciencia sobre la salud mental, de que haya acceso a la salud mental. Hemos pasado por una pandemia terrible y evidentemente el gobierno y además muchos países no están preparados para brindarle a todos los ciudadanos salud mental, un acceso a la salud mental, digamos. Si esto no pasa en Ecuador, ¿cómo usted cree que podría pasar el simple hecho de que una persona tenga un arma cuando estamos viendo en la calle de que si un carro se te cruzó, el otro le pita, se baja, le dice a esta de lo que se va a morir, cuando estamos viendo que la gente está alterada, que no tiene dinero, que todo eso lo pone mal? ¿Cómo podría suceder que simplemente con un análisis psiquiátrico puedan portar armas? Tendría que ser mucho más amplio todo este tema, ¿verdad? A ver, usted ha tocado y ha mencionado un simple examen psiquiátrico, ¿no? Ajá, sí. Es que el examen psiquiátrico, ¿quién lo realiza? No lo realiza el profesional de la psicología, lo realiza el médico, aquel profesional que primero estudió medicina y después se preparó en la especialidad para hacer psiquiatría. Sí. En medicina hay lo que se llama la clínica, hay la semiología, que lo mismo sucede en la psiquiatría. Y hasta ahora, ni con la tecnología se ha podido superar lo que es los signos y los síntomas que presenta el paciente o la persona a examinarse. No podemos nosotros como médicos, basarnos en un test que nos diga él está bien o él está mal, porque también hay un refrán que dice que al pato se lo conoce por la pisada. Es igual, al enfermo o a aquella persona que tiene sus trastornos mentales, se los detecta indudablemente en base a la clínica, a la semiología psiquiátrica y, muy importante, en la experiencia. Usted tocó también y dijo, estamos en una sociedad y los programas de salud mental, indudablemente, en ningún gobierno hasta ahora se han preocupado de lleno por la salud mental. Imagínense que todavía nosotros no tenemos un plan nacional de salud mental. Por eso es que nosotros como Sociedad de Psiquiatría Biológica tenemos presentado un proyecto para que la salud mental tenga la prioridad aquí en nuestro país y no esperar que sucedan situaciones como las que estamos viviendo, como la salud mental que está en deterioro, como ya lo expliqué, por los trastornos o lo que ha sentido y sigue sintiendo el ser humano luego de esta pandemia, luego del encierro y ahora por la sociedad violenta en la que nos encontramos. Exacto, doctor, hablando de sociedad violenta, hablemos también del tema del contrabando. Usted mismo dice, y nos preguntamos todo, ¿cómo es que los delincuentes consiguen todas estas armas? Y a veces no es que son artesanales, que son nuevecitas. ¿Cómo es que los delincuentes consiguen estas armas? Y ahora imagínese que ya, perfecto, libre porte de armas en Ecuador. Y empieza la falsificación de estas cosas psiquiátricas, empieza la falsificación de certificados, empieza... Y un nuevo gran negocio. Exacto, es un nuevo negocio extraordinario. Extraordinario. Después, ¿dónde consigo las armas? Por ahí voy consiguiendo el otro que me la vende, el mismo delincuente. Y lo que se crea es un estado, pero de delincuencia y inseguridad terrible, ¿no? Sería un estado de anarquía, que como vuelvo y repito, ya... Hay mucha gente que no está preparada, que no tiene un autocontrol y es fácilmente pierde el sentido de proporción. No, vuelvo y repito, no nos olvidemos que el delincuente también es un ser humano que se programa y está programado
para matar. Y él sabe que en cualquier momento lo pueden matar. Entonces él va a asaltar, supongamos en una esquina, y ve un movimiento raro de la persona que conduce. Cree que tiene un arma o que va a sacar el arma. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos o hay ahí un incremento de una víctima, entre comillas, inocente, que no pensaba, porque ni siquiera tenía un arma, pero el delincuente pensó así. Claro. O sea, se pierde el sentido de proporción. El arma como que le da a la persona que no está preparada un sentido, se reviste de un sentido de pertenencia, de súper gente que puede y confía en que el arma lo va a salvar y lo va a proteger. Doc, ese concepto está mal y está errado. De hecho, usted me pone las palabras también y las preguntas en la boca. Usted habla de proporción y yo pregunto, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, y nuestro derecho, que no es un derecho, a la legítima defensa, ¿no? Que está en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Que tienes el derecho de, si es la agresión actual o legítima, necesidad racional de defensa, etcétera, ¿no? Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio ajeno, siempre y cuando concurran esos requisitos que yo acabo de mencionar. Pero estamos hablando de que tiene que ser proporcional. Si el ladrón viene simplemente, bueno, a golpearte y a sacarte el celular y sacas el arma, ahí entonces tendríamos que estar hablando de que el sistema judicial, que los fiscales y que todo este proceso de justicia también tendría que reforzarse para comprobar o no si esto fue en legítima defensa o hubo un abuso de la fuerza, ¿verdad? Ese es otro problema. El después. Ese es otro problema. ¿Cómo demuestra usted? Estamos hablando igual o una cosa parecida con la tabla o con aquella persona que lo encuentran con cierta cantidad de droga. ¿Quién es la persona que decide si es un consumidor o es un traficante? ¿La policía o el juez? Entonces va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. O sea, aquí tiene que haber un cambio total de todo lo que está inmerso o tiene que ver con el porte y uso del arma. Doctor Montenegro, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Solamente una consulta. Usted, con toda la experiencia local e internacional, ¿me podría hacer una lista de los requisitos que necesitaría cumplir una persona para poder tener el certificado o el permiso para portar armas? Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? No. En general. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tiene que sacar una especie valorada? ¿Tiene que ser un tratamiento? ¿Tiene que ser tantas horas de tiro? ¿Qué requisitos debería cumplir una persona? A ver, en primer lugar, un registro ocioso y no desviado de esa arma, ¿no es cierto? Para saber si esa arma es una arma legal, portada o adquirida mediante factura. Y porque no nos olvidemos que también si no hay una factura, hacen una información sumaria, una notaría y bueno, eso lo dan como válido. Segundo, como yo dije, tiene que esa persona ser valorada psiquiátricamente. El médico psiquiatra tiene que ser eso, el requisito indispensable para que esa persona pueda portar y usar un arma, que tenga el autocontrol suficiente, que sepa medir la proporción y la desproporción en el uso y en el porte de esa arma. Porque de nada nos va a servir sentar a 50 personas, darles una hoja y que pongan, si que el frente a un estímulo o negativo que hace él, o si es de día o si es de noche, eso no. Vuelvo y repito, la clínica, la semiología psiquiátrica, los signos y los síntomas son las que van o los que determinan ya en la persona a examinarse, y la experiencia determinan o le van a dar el diagnóstico al médico, en este caso al psiquiatra. También a esto se suma lo de las horas, porque hay países que te exigen que tengas que cumplir 100 horas, 120 horas de práctica de tu arma, ¿no? Claro. De práctica que va incluso ahí, ya, el control de esta persona frente a una circunstancia adversa.
Perfecto. Ahora, como ya dije, okay, oye doctor. una discusión, se separa, saca su arma. No, la cosa se O va a sea, arreglar a bala. entonces, para hacer un barrido, doctor, uno compra un arma que tiene que tener un registro y todos los papeles ante las Fuerzas Correcto. Armadas. Tienes que tú pagarte un análisis psiquiátrico para ver si estás en capacidad de manejar un arma. Tienes que le interrumpa un ratito. A ver. En cuanto a pagarse el examen, indudablemente que puede haber una tasa habilitante. Ya. No nos olvidemos que Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y en Fuerzas Armadas estoy diciendo Marina, claro, Aviación, Ejército, Policía, tienen sus hospitales. Y dentro de esos hospitales existen los profesionales de la psiquiatría, que podrían ser tomados en cuenta para que realicen ellos estas valoraciones. Pero en otros países, disculpe doctor, que usted con su experiencia, en otros países esos exámenes los cubre el Estado o lo tiene que pagar el ciudadano. Los puede cubrir el Estado porque los médicos que trabajan en estas instituciones están ganando un sueldo y esto sería como parte. O sea, todo es cuestión de conversar y llegar a establecer estas políticas. Y también deberían de ser o intervenir aquí, porque indudablemente en las grandes ciudades como Quito, como Guayaquil, y existen los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero hay otras ciudades en las que no existe, pero claro, la sociedad de psiquiatría que agrupa a la gran mayoría de psiquiatras del país podría también poner su contingente para que estos profesionales ayuden a esta situación. O sea, doctor, al punto que yo quiero ir es que va a exigir un gasto al bolsillo del ciudadano. O sea, y en un momento de crisis en donde la gente primero está viendo cómo comer o cómo pagar la casa. En el evento en que se aprobara esa ley. En el evento en que se aprobara esa ley. Que ojalá no. Va a haber un estrato socioeconómico que va a tener el acceso a las armas. No es que va a ser para todos. Claro, porque va a tener primero el poder económico para adquirir esa arma y una arma de mejor calidad. Va a tener el suficiente dinero como para poder pagar el coste de los exámenes. Pero como le digo, eso se puede normatizar y se puede, como era antiguamente, ya un formulario con un valor referencial ya a nivel nacional. Bien, doctor. Que no sería mucho. Gracias al doctor Juan Montenegro Clavijo, psiquiatra y criminólogo que está hoy día con nosotros hablando del porte de armas. Que tenga usted un buen día, doctor, muy amable. Realmente.